Buenas noches. Quienes nos están viendo en este momento seguramente tendrán muchísimas interrogantes sobre el concepto de democracia y elecciones, y particularmente con lo que está ocurriendo y aconteciendo en el mundo, ¿no? Elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica. Una llamada a participar en unas elecciones parlamentarias en Venezuela, pero a la vez se está dando una convocatoria para una consulta popular también en Venezuela. Todas y cada una, digamos, de aquellas personas y aquellos agentes que se dirigen a promover este tipo de participación señalan enfáticamente que cuentan con la garantía, que cuentan con la tecnología necesaria para salvaguardar el derecho al voto. Resulta que, bueno, la tecnología está allí, pero es que la tecnología siempre ha existido, ¿no? Ha existido en el sentido de que sea una papeleta, sea un bolígrafo, la tinta indeleble y muchas cosas, siempre van a decir lo mismo. Es por ello que montamos, se ideó, y aunque no lo puedan creer, sí, de la manera más, no sé si azarosa o casual, de que quienes estamos aquí hemos tratado de alguna manera esos temas. Y hemos tratado esos temas desde distintas áreas, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista tecnológico, pero lo más importante desde el punto de vista ciudadano. ¿Qué sentimos y qué entendemos como elecciones y como democracia? Me toca a mí, de alguna manera, llevar la mediación en el sentido de la presentación de la actividad. Y antes de pasar a eso, que vamos a tocar unos temas muy, muy interesantes, me gustaría que a todos aquellos que nos ven pongan en mudo sus teléfonos para poder ahondar un poquito más, ¿no? Quiero hacer, a pesar de que me tocó una intervención, no quiero extenderme mucho para que pasemos al tema central, que es el de la tecnología. Y principalmente, ¿en qué sentido? Mis reflexiones van en lo que entendemos por democracia y lo que entendemos por elección. Democracia, no hay que, digamos, estudioso en materia política o jurídica, nos han dicho que es demos y cracia, es decir, el poder del pueblo. Pero es que es muy peligroso nada más quedarse allí, porque entonces eso abre unas puertas muy peligrosas. Una de ellas es, bueno, la tiranía de las mayorías, porque cuando hablan de que, bueno, la elección es, la mayoría manda sobre las minorías, y no es así. Cuando vemos democracia, es la manera en que nosotros mismos ponemos las normas que van a regir nuestra convivencia, pero sin alterar, sin violentar principios básicos que son los respetos a los derechos humanos. También históricamente nos han dicho que, bueno, todos los sistemas de gobiernos pueden devenir en lo contrario. La monarquía en tiranía, la aristocracia en oligarquía y, por supuesto, la democracia en demagogia. ¿Y qué es la demagogia? Más o menos, no vamos a convertir esto en una clase de filosofía política, es, bueno, decir que la mayoría manda, y entonces eso puede venir en lo que conocemos, por lo menos incluso teóricamente, en las oclocracias. Es decir, la oclocracia es las masas, la muchedumbre. O también en la tiranía de las mayorías. E incluso hay lo que llamaríamos la caquistocracia, aquellas situaciones en las cuales lo peor de una sociedad es lo que manda. O yo lo he llamado esocracia en algunos trabajos. Entonces, no sé, no hay que ser muy estudioso para entender de que a veces la mayoría no tiene la razón y se deja llevar por las pasiones del momento. Y eso tampoco es verdadera democracia. Resulta que también eso nos lleva a las elecciones. Bueno, vamos a votar. Y entonces el que tenga más somete al que tiene menos. Eso tampoco es democracia. Avanzando un poco más en nuestras reflexiones, tenemos en que, bueno, ¿qué tal si nos repartimos
y empezamos a tomar decisiones dependiendo de lo que sea. Son criterios técnicos o son criterios sociales. Entonces vienen conceptos como el de meritocracia y también el problema es que, bueno, ¿quién tiene más mérito? O el de plutocracia. El que tiene más dinero, por supuesto, manda. No debería ser. Entonces vamos ya incluso avanzando y tenemos las ideas de democracia líquida. Es decir, se va a repartir en todo el contexto social del momento. O ya no es la democracia representativa, sino democracia directa. Entonces vemos que no es tan fácil hablar de la democracia. Quiero hacer algunas reflexiones no muy cómodas para algunos, porque hablamos de la igualdad. Es que verdad que todos somos iguales. No, hay gente que es alta, hay gente que es baja, hay gente que es más gordita, hay gente que es más flaquita. Y entonces vemos que la democracia tampoco debería buscar a una igualdad total y absoluta. ¿Qué tal si pensamos que la democracia no es más que la gestión de los diferentes? Todos somos entes únicos y diferentes unos a los otros. Y ese lenguaje igualitario, igualitarista, o a veces yo lo llamo igualitaritario, es hasta peligroso. Entonces tenemos que respetar que todos somos distintos unos de los otros y la gestión efectiva de esas diferencias pudiera tenerla como la idea de democracia, la gestión de que todos somos únicos y diferentes y no podemos ser un trato igual en el sentido de aplacar a unos en beneficio de otros. Eso debe ser la idea de democracia. Eso debe ser lo que tenemos en mente para poder pensar cómo vamos a llevar estas nuevas sociedades en las cuales nos vamos a respetar de que somos distintos, pero tenemos una finalidad común, que es que cada uno de nosotros pueda ejercitar de mejor manera el ejercicio de esas libertades. En definitiva, el propio plan de vida. Ya para ir finalizando, vemos cómo entonces, lejos de tratar de amarrarnos como algo único y igual, raso, tenemos que respetar la participación, la manera de pensar, la no discriminación, y en eso, en definitiva, consiste la democracia. Ahora entonces vamos a pasar, y ya digamos mi presentación, vamos a terminarla, quiero presentar a Carlos Gómez. Y Carlos, quiero darte la bienvenida, pero no sin antes agradecerle a Alexi, que fue quien nos puso en contacto, porque tú tienes preparación jurídica, pero también tienes un gran conocimiento de la parte técnica que abraza todo esto que hoy en día en el siglo XXI se llama las nuevas tecnologías, blockchain, etcétera. Entonces, yo quiero que tú seas el puente de esta reflexión que yo hice hacia el tema tecnológico. Me gustaría entonces que iniciaras con esas reflexiones sobre la tecnología y las grandes tecnologías, lo que se llamaría las Big Tech, y cómo inciden en la democracia para bien o para mal. Porque eso que cada uno de nosotros tenemos idea de democracia, vemos que puede verse afectado. Y des en cuenta que no estamos hablando en un caso específico de Venezuela o de los Estados Unidos. Vamos, digamos, al macro para después atender situaciones particulares. Carlos, bienvenido, y yo sé que todos los que nos ven van a disfrutar muchísimo esto aquí. Gracias Roberto, y gracias a todos. Sí, como lo comentas Roberto, tema interesantísimo el tema de la democracia y sobre todo la incidencia de la tecnología en ella. Mis compañeros de panel estoy seguro que van a darnos unos insights muy interesantes acerca de las nuevas tendencias, como por ejemplo blockchain y cómo podemos usarla para ejercer y manifestar la democracia del futuro. Pero en mi caso particular, en mi presentación, quisiera hablar el paso antes. O sea, cuáles son esos momentos, cuáles son esos instantes que todos los humanos tenemos que experimentar y tenemos que reflexionar antes de poder ejecutar nuestro voto en la tecnología que sea. Como lo comentaste, la democracia es un concepto sumamente interesante, sumamente complejo, en el que los humanos, en teoría, somos libres de expresar nuestra intención política
y tratar de plasmar nuestra decisión de votar por una opción o votar por la otra. Pero es interesante porque en unas elecciones libres y en una democracia libre, los seres humanos deberíamos ser libres de influencia y poder, bajo nuestro propio raciocinio, poder tomar una decisión. Ahora, los siguientes minutos en los que voy a conversar, voy a hablar de que incluso hoy, en el año 2020, con todas las tecnologías, con todas las libertades, con todos los avances en los temas de derechos humanos, nos damos cuenta que eso no es del todo cierto. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Todos sabemos y todos hemos escuchado el caso notorio de la elección de Estados Unidos en el año 2016. Todos hemos escuchado el caso notorio de el referéndum en Inglaterra con el tema de Brexit, a ver si el Reino Unido se separaba de la Unión Europea bajo ciertas reglas. Y ahora, hace unas semanas, hace unos días inclusive, tuvimos la elección del 2020 en los Estados Unidos. Las consecuencias y exactamente qué fue lo que pasó hace unos días en los Estados Unidos, yo creo que todavía no lo sabemos y lo sabremos en las próximas semanas, para bien o para mal. Lo que sí podemos es imaginarnos y proyectar, basado en lo que ha ocurrido en los últimos 4 años, poder imaginarnos qué fue lo que ocurrió hace unos días aquí en Estados Unidos. Entonces, volviendo al tema de qué tiene que ver Big Tech con esto. Fíjate algo. Tú hablaste también de un tema que es la tiranía de las mayorías, pero hay un tema interesante que es también la tiranía de las minorías, porque dependiendo de cómo son las reglas electorales de un país, no necesariamente es el voto popular el mecanismo con el que se elige un líder o una líder. Tenemos el caso de los Estados Unidos, donde el voto popular es una referencia y es un número y es una estadística importante para medir popularidad y para medir el peso de una opción política. Sin embargo, no es el que rige, según las reglas, quién es el ganador. En el caso de los Estados Unidos, las reglas están basadas en colegios electorales. Entonces, esto es interesante porque desde el año 1700 hay un libro que se llama La democracia en América. Alexis de Tocqueville, él explica cómo George Washington, que es uno de los fundadores de Estados Unidos, ya en el año 1700 diseñó este sistema que todavía es vigente en Estados Unidos. Él decía, no podemos elegir nuestros presidentes por el voto popular, porque eso genera la tiranía de las mayorías. Entonces tenemos que George Washington y sus colegas en ese momento, cuando diseñaron el Estado de la Unión, diseñaron el concepto de los colegios electorales, que hoy en día está vigente, con ciertas modificaciones, pero es prácticamente igual. Entonces, ¿qué pasa? Los habitantes de los estados, de los condados, votan por una organización que a su vez elige a un líder. Entonces es como una elección indirecta. Entonces, estoy seteando esto digamos, como framework y como background para explicar dónde incide Big Tech. Y aquí es donde entra Big Tech. Hay ciertos colegios electorales, hay ciertos condados y hay ciertos estados que se les llama los estados morados. ¿Por qué son los estados morados? Porque en Estados Unidos tienes estados rojos y tienes estados azules. Los estados rojos son los que son mayoritariamente populares, el Partido Republicano o el GOP, que son los conservadores. Y los estados azules son los estados donde la población prefiere mayoritariamente a los liberales o a los demócratas, ¿ok? Que es el caso de Joe Biden, ¿ok? Pero tienes esos estados que, dependiendo de la elección y cada 4 años, tienen un rumbo diferente. Uno de esos estados es Florida, otro de esos estados es Pensilvania. Florida en esta elección se mostró roja completamente y no hubo ningún tipo de cuestionamiento, pero Pensilvania, ahí es el ojo del huracán ahora, actualmente. Es un estado morado. ¿Por qué? Porque es la combinación de los dos colores. O sea, puede ser rojo, puede ser azul. Entonces, dependiendo, por eso lo llaman estado morado. Entonces, fíjate tú, los dos partidos, ellos saben que el que tome Pensilvania, el que tome control de Pensilvania, esa minoría de esas personas que viven en esos condados de las ciudades de Pittsburgh y las ciudades de Filadelfia deciden Pensilvania y a su vez el decidir Pensilvania deciden la elección general de los Estados Unidos. Entonces, fíjate que nos vamos del macro al micro. Entonces, con las tecnologías que tenemos a nuestra disposición hoy en día en Facebook, todos sabemos que si queremos poner una publicidad o si queremos mandar un mensaje, Facebook nos permite, por la vía de sus herramientas, que nosotros podemos poner por geografía, por demografía, por edad, por sexo, por estado civil, podemos poner una serie de características que nos permiten dirigir un mensaje específico a ciertas personas. Adicionalmente a que tenemos este diseño, el mundo está tan polarizado que son dos grupos grandes o sea, ¿qué me quiero decir con eso? Estas elecciones en las que un candidato ganaba 80-20,
Estos son casos de la historia. Ya las decisiones se deciden 51-49, 50,5, 49,5. O sea, el porcentaje de diferencia de votos es sumamente pequeño. Entonces, esto abre la puerta a una oportunidad para actores que pueden tratar de tomar ventaja de esto. Entonces, tenemos las reglas de juego, tenemos el microcosmos, tenemos un mundo polarizado y tenemos herramientas de Big Tech que nos permiten hacer lo siguiente. Los partidos políticos y las organizaciones, ellos pueden diseñar un mensaje específico en los que solamente ellos tienen que voltear la intención de voto de 1% de la población. Ellos solamente necesitan 1% de la población. Entonces, esto abre la oportunidad a que una inversión de dinero, la gente pone inversión de dinero en estas plataformas para diseñar un mensaje dirigido a esas personas. O sea, fíjate que de un universo de 300 y pico millones de personas en Estados Unidos, el foco y el mayor presupuesto de media se basa a lo mejor en 40,000 personas, porque ellos saben que esas 40,000 personas pueden decidir el fate total de la elección de los Estados Unidos. Entonces, fíjate tú, hasta ahora no hay nada de malo. Las plataformas te permiten que tú dirijas el mensaje a un grupo en especial. Y hay organizaciones, todos sabemos y hemos escuchado el caso de Cambridge Analytica, donde ellos por mecanismos de análisis de datos, de generación de mosaico, análisis de nuestros mensajes, nuestras fotos, qué ponemos, con quién andamos, quiénes son nuestros amigos, quiénes son nuestros seguidores, ellos pueden determinar, gracias a hace 4 años ellos decían que cada uno de nosotros tiene 5,000 puntos de información que nos catalogan en cierto grupo. Hoy en día se estima que son 120,000 puntos de data que cada uno de nosotros genera y pone en el mundo virtual. Entonces imagínate tú lo específico y lo accurate que pueden ser ellos en decidir, por ejemplo, Roberto, Carlos, José, Alexis, o sea, dónde nos situamos nosotros en la esfera. Y ellos son capaces de enseñar un mensaje que todos los días, todos los minutos, todas las horas, a cada rato, por 3 semanas antes de las elecciones, puede estar diseñado en hacernos cambiar nuestra intención. Entonces, fíjate que hasta ahora no estoy hablando de nada nefasto porque la tecnología nos permite hacer esto. El mercadeo lo ha hecho siempre. La única diferencia es que tenemos ahora más tecnologías a la mano para ser más específicos. Y el diseño y el entendimiento de las reglas de juego no tiene nada de malo. Esto es sencillamente gente muy inteligente que se puso a leer cuáles son las reglas de juego y cómo funcionan los condados y los colegios. Donde está la amenaza es que estas plataformas de tecnología pueden poner mensajes que sabemos que no siempre son ciertos. Entonces, esta es la fama de las fake news. Hemos oído, y hay casos de reportes y hay casos de documentos donde hay personas que han dicho, es que la información que me han suministrado las plataformas durante las 3 semanas antes de elecciones me hicieron votar de una manera y al final terminó siendo que esa información no fue correcta. Tenemos el caso más específico en Brexit, donde una población en un pueblo en Gales fue bombardeada con el mensaje de que la Unión Europea no hizo nada por ellos. Entonces ellos votaron a favor de que el Reino Unido saliera de Europa, cuando la evidencia está en que librerías, centros deportivos, hospitales, facilidades para cuidar ancianos, todo ha sido proveído por la Unión Europea directamente. Infraestructura, puentes, actualización de roads, todo lo que tú quieras. Entonces, tenemos casos bien obvios de que la información ha sido manipulada. ¿Y cuál es lo peligroso ya como para cerrar el tema? ¿Cuál es lo peligroso? Que la información, por ejemplo, que tú, Roberto, ves en tu teléfono, en tu Facebook, no es la misma que estoy viendo yo. La información que te mandan a ti, porque hoy estás ubicado en un sitio del planeta diferente al mío, es completamente diferente. Entonces ellos o alguien a través de la plataforma te manda un mensaje a ti que no es el que me manda a mí. Y adicionalmente ese mensaje, después que te lo mandan, se fue. Solamente está almacenado en sus servidores. Entonces, ir para atrás y tratar de armar un caso de que una plataforma ha manipulado a un grupo de personas es sumamente difícil. Primero porque cómo tú coordinas a tantas personas, cómo tú llamas y cómo todas esas personas se ponen de acuerdo en pensar, oye, creo que yo he sido manipulado por la media y he sido manipulado por social media. Y adicionalmente, aún teniendo un grupo de personas que sospechan, hay un tema de evidencia. El tema de evidencia es, al tú no tener desde el lado de afuera indexados todos los mensajes que te mandan, sino que están indexados por ellos internamente, tú lo sabes también como eres abogado. O sea, el tema de discovery, cuando tú buscas evidencia de las partes, tú tienes que ser muy específico, porque si no la contraparte puede decirle a un juez, decirle, su señoría, la otra parte está buscando
una expedición de pesca está buscando algo que no hay. O sea, tú tienes que ser muy específico en lo que preguntes y tú no puedes pedir, dame toda tu evidencia del último año. Puedes tratar, pero eso lo más seguro es que el juez diga, mira, eso es opresivo. Entonces, obtener evidencia, poner de acuerdo a muchas personas hace que las plataformas de social media naveguen bajo el radar y jueguen sobre la raya en cuanto a mandarnos información dirigida a manipular a ese 1% de la población que puede voltear un evento tan importante como, por ejemplo, la elección federal de los Estados Unidos. Entonces, tenemos reglas de juego, minorías, concepto de democracia, tecnologías disponibles, personas sumamente inteligentes analizando nuestros puntos de data y problemas de evidencia que son el cóctel perfecto para que podamos tener cierta certeza de que las democracias son sujetas a manipulación. Entonces, me imagino que mis compañeros de panel hoy van a contribuir al mensaje, que no quiero adelantarme, pero siento que al final de esta reunión todos vamos a llegar a cuál es la conclusión y cuál es la solución y cuál es el mapa de ruta que debemos seguir. Entonces, con esto termino mi introducción y te devuelvo el micrófono, Roberto. Gracias, Carlos. Mira, y empezaste mencionando a Alexis de Tocqueville. Qué interesante esa obra, ¿no? Y en la época como se escribió y en el contexto. Y recientemente leía algo del Federalista para ahondar un poco sobre el sistema de los Estados Unidos. Y qué difícil es desde aquellos que tenemos una idea de la elección universal que valga destacar que la idea de elección universal es muy, pero muy reciente. Tan es así que en Venezuela es simplemente de los años 40 para acá. Entonces, no podemos tratar bueno, el que gana las elecciones gana todo. Y peor aún, desde la idea de democracia, pensar de que el que gana manda. Recordemos que el que gana es un mandatario. Es decir, tiene que cumplir lo que otro sistema, que es el legislativo, decide y ordena. Entonces, porque tenemos un problema, un chip mental, que es que creemos que el que gana las elecciones nos manda a nosotros. Y es todo lo contrario. Él es el mandadero de todos nosotros. Y tiene que dar, es así como cuando tú mandas a comprar algo, entonces no solamente tienes que hacer el mandado, tienes que dar, digamos, relación, tienes que responder por el vuelto de lo que te mandamos a hacer. Entonces, eso es interesante y vemos cómo afecta a la idea de democracia. Es más, hay decisiones que podemos irlas tomando ya y para eso vienen las próximas exposiciones, que es, ¿cómo participamos en las redes? ¿Cómo participamos? En las redes no, en la forma de toma de decisiones. Y me gustaría que iniciara José Antonio. José Antonio es ingeniero de sistemas, entonces ya vamos a abordar al otro lado del río, de ese puente que estamos pasando entre la idea de derecho y democracia y elecciones, a la parte de tecnología. ¿Y cómo hacemos para identificarnos? Es el Estado. Y entonces, ¿qué pasa? Vota tú aquí, entonces votas doble. ¿Y qué pasa si yo agarro a todos ustedes y los pongo a votar a que firmen un en el sentido de enviarlo por correo? Ese es el inicio, el contexto en el cual va a tomar la palabra José Antonio Schmucke y nos va a exponer la idea de identidad digital en general, pero también a aplicarla al tema específico de procedimientos electorales. Hola, José Antonio. Roberto, gracias. ¿Cómo estás? Excelente exposición. De verdad que es un debate muy interesante y ya estamos entrando en términos de tecnología cuando Carlos en su exposición habla de toda esa manipulación o toda esa tendencia que puede hacer como persona, como individuo, los datos, ¿no? Es increíble cada cosa que nosotros estamos constantemente bombardeando hacia estas plataformas, estas redes sociales, y eso hacen que sean datos que podamos hacer proyecciones para hacer tendencia. Pero para poder hablar de eso, hay que hablar de lo que realmente es el proceso electoral. El proceso electoral, dependiendo de lo que queramos elegir o el sufragio como debe ser, siempre tiene dos procesos importantes involucrados. Y aparte de la elección en sí, de cómo se hace el sufragio, que mi amigo Alexis va a hablar un poquito de eso, está la otra parte de lo que es la persona.
la identidad. Ya el doctor Hong nos hablaba de que somos personas diferentes, pero cuando vamos a una elección somos un ciudadano que va a ejercer un derecho, va a ejercer su voto, y para eso tenemos que ver registros de identidad. Entonces nos vemos como identidad entre una elección, y ahí hay muchísima manipulación en las elecciones de hoy en día, no solamente en las que hemos hablado, solamente el Brexit, sino hemos visto N cantidad en nuestro historial también venezolano, cómo esa manipulación de esas personas, cómo puede votar una persona ya muerta, cómo puede haber cedulaciones de personas que ni siquiera existen, porque no hay una centralización de la mitad del proceso. Me voy un poquito a la historia y recordemos cómo antes era una elección pasada, antes de la automatización de todos estos procesos. Uno tenía que empezar todo un proceso de registro para poder votar. En el caso de Venezuela, el primer documento que tú tenías que tener a los 18 años era tu cédula, y tu cédula no es nada más que tu identificación como persona al Estado, ¿no? Y por eso se regía el CNE, esa cedulación, para poder tener esa identidad y saber que ese individuo iba a hacer una votación. Entonces, ¿de dónde nace entonces esa identidad? Nace desde el momento que nosotros nacemos. ¿Cuál es la primera cosa que al nacer hacen nuestros padres, o en el tiempo que hacen nuestros padres? Nos ponen un nombre, fulanito con tal apellido, nos identifica y nos llevan a un registro donde nos ponen nuestras primeras huellas, que son nuestros pies. Ahí empieza nuestra identidad y empieza totalmente como ciudadano en el país que esté, a expresarse hasta llegar a la mayoría de edad, donde las leyes nos permiten poder hacer una votación. Entonces no somos ni siquiera un número, no somos algo que sea medible, sino somos una persona que tiene una identidad. ¿Y qué es la identidad? Todo el mundo te va a decir, no, es tu número de cédula. No, no somos un número de cédula, somos nuestra característica como persona y como ciudadano, pero como ciudadano tenemos que ser únicos y esas características blindarlas. Por eso es que los sistemas de elecciones antes se hacía una limpieza de registros, porque había duplicidad de datos, cedulaciones no correctas, cédulas falsas, habían de personas difuntas, y esas personas no eran escogidas para votar porque no existían o estaban muertas, o realmente era una persona duplicada. Entonces, para poder ver un saneamiento de unas elecciones libres, tenemos que tener claridad en lo que es la identidad. Principalmente se tiene que basar la mitad del proceso antes del sufragio, esa cantidad de registros. Y eso va donde va mi próximo punto, que hoy en día estamos hablando, que son las elecciones. Imagínense unas elecciones en una diáspora venezolana, que tenemos casi 5 millones de venezolanos afuera, y ya empieza a hacer elecciones no presenciales, sino empezamos a hacer sistemas de elecciones diferentes para poder validar esas identidades. Y hay personas o niños venezolanos que salieron desde muy pequeños, siguen siendo ciudadanos venezolanos, pero no están identificados como votantes porque no están en el registro electoral. Pero son, sin embargo, personas que pueden votar. Entonces se fijen que todo termina en una identidad, o se centra en lo que tiene que ser esa persona y ese ciudadano para votar. Y hoy en día la tecnología nos permite poder hacer esa votación transparente, identificando y poder validar a esa persona. ¿Cómo se puede validar una persona aparte de su documento? El registro de nacimiento, su trayectoria, dónde vive, las personas que te conocen. Ningún sistema hoy en día te dice, mira, fulano de tal, Alexis vive aquí desde hace 20 años, yo lo conozco. Se le preguntan 2 o 3 personas y dice, sí, yo lo valido, es verdad, fulano de tal vive aquí. Eso es una forma de validar. Hoy en día se están haciendo sistemas que nos permiten gestionar esa identidad. Podemos escanear documentos muy utilizados hoy en día por Chain, por banco, donde certifican que esa persona sea el dueño de ese documento. Entonces el documento te escanea en vivo tu cara y certifica, mira, si esta es la misma persona de ese documento que es de Venezuela, o puede ser de otro país, pero sigue siendo fulano y tal, o sea, yo, José Antonio, como identidad necesaria. Entonces ya partiendo de eso, podemos hacer que ese registro de ciudadanos nos pueda hacer y facilitar
el primer paso de limpieza para un sistema electoral y libre, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos puntos de falla en la tecnología como son la manipulación de las personas, la manipulación de los viejos en su voto en el momento de votar, las personas que no votan sino remotamente, y es el caso que estábamos hablando de las elecciones en Estados Unidos, que hay una polémica con las elecciones de mail, o sea, los votantes por mail. Entonces, eso es un caso particular que cómo se mitiga, teniendo en cuenta que la identidad es verdadera y voto que se registra una identidad, se quema ese voto y esa persona no puede ser manipulada nuevamente, porque hay mucha gente que se ha visto casos que se te compran los votos o compran a los ciudadanos y lo que hacen es votar por esas personas. Hoy en día la tecnología nos permite que nosotros mismos podamos votar y no necesitamos un tercero. Habrá casos que en algún tipo de sufragio podamos delegar nuestro voto dependiendo de las elecciones que queramos, pero dejamos de ser manipulados porque empezamos a dejar de centralizar la data. Como Carlos decía, haces movimiento y manipulas esa data para hacer una tendencia, porque como personas estamos consumiendo esa data, pero por una plataforma centralizada como son hoy en día las redes sociales. Cuando hablamos de sistemas de identidad distribuidos, ya dejamos y delegamos ese sistema de identidad en nosotros para poder hacer el sufragio correctamente. Entonces esa es la tendencia y realmente la mitad o el 50% necesario para hacer unas elecciones correctas y libres. Desde mi punto de vista, he apoyado mucho a los sistemas de integración en todo lo que es esas comunicaciones para hoy en día, sobre todo en el área bancaria, decir ya no somos un número bancario, ya no somos un número de cédula, ya no somos un número de cuenta, sino hacer esa identidad. Si se está haciendo hoy en día, haciendo esos KYC válidos en vivo, ¿por qué no se pueden hacer en los sistemas electorales? Es una buena pregunta porque la tecnología existe. Fíjate que la tecnología la hemos utilizado como datos para otra cosa, pero no la utilizamos para gestionar bien la identidad. Entonces es una pregunta que dejo abierta aquí a los panelistas para entender qué tan importante en una elección el 50% tener una identidad. Y en los procesos de elecciones deben ser casi que algo prehecho antes de ir a unas elecciones. Todo el mundo saber que tenemos una identidad validada y que es así de real. Entonces te cedo la palabra para continuar, no quitarle tanto tiempo. Tenemos una hora, ¿no? Mira, el tiempo que nos dé, porque estos temas son Bueno, espectaculares. genial. Y vamos a ver cómo llegamos. Mira, José Antonio, hay ciertos temas que tocaste que son esenciales. La identidad no es un papelito, la identidad no es un número, la identidad no es un pasaporte. La identidad es saber que eres tú y nadie distinto a ti. Y esa identidad te acompaña toda tu vida. Esa identidad está allí y es más, no que te identifica, es que no necesitas un instrumento distinto para que complemente lo que tú eres. Y el problema que tenemos ahorita es que siempre pensábamos de que había una autoridad que decía quién eres tú y que te identificaba. Esa identidad antes era la iglesia. Luego fueron los estados. Eso te dan la cédula y te dan cosas. Correcto. E incluso Facebook te da una identidad. Google te da una identidad. Te da otra. Pero entonces, y entramos a lo que estaba hablando Carlos. El problema que tú tienes centralizando. Es que, esa identidad se utiliza para otros fines, que puede ser venderte un refresco, una camisa, una computadora, saben lo que te gusta, es más, saben lo que te va a gustar. Hay un caso famosísimo, es más, yo quiero que a lo mejor Alexis haga un cuento de esto, que sabían que una muchacha estaba embarazada y los papás no sabían ni ella sabía. Es un caso famosísimo, no sé si ustedes saben cuál es. Podemos hablar de eso. Sí, más, ellos saben lo que te va a gustar. Eso es un tema interesante. Pero es que ahorita la tecnología, la matemática, te puede identificar de mejor manera y la identidad ya no te la dan, la maneja las corporaciones para no entrar en la corporatocracia o no entrar en este tipo de perversiones de la idea de democracia, sino que ya eres tú el propio dueño de tu identidad. Entonces, por supuesto, sabemos que hay gente que no le gustará.
que era aquel que te va a manipular. Alexis, yo lo conozco en este mundo interesante que es el de la tecnología, y por eso es que es tan bueno esto que estamos hablando, y por eso que Carlos era ese link y ese puente a lo que tú estabas hablando, José Antonio. Y es, así como todos tenemos un teléfono y votamos, etcétera, ¿cómo es eso de que no va a existir en cabeza de alguien una compañía específica o un estado específico, sino que ya es descentralizado y es de todos nosotros? Y la identidad es mía. Alexi, háblanos un poquito, y es más, y tú vas a llevar la responsabilidad de explicarnos cómo es esto de blockchain, porque cuando hablamos de blockchain hablan de Bitcoin, y Bitcoin es dinero, pero es que esto va más allá de Bitcoin. Alexi, toma la palabra, y aquí ya estoy recibiendo algunas preguntas interesantes, y después nos caemos aquí a preguntas y a respuestas, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, encantadísimo de estar aquí ante este gran grupo de panelistas, todos, bueno, especialistas en cada una de sus cosas, en arte, doctores en artes oscuras, casi todos, por supuesto. Y haciendo que nos gusta, que es educar, ¿no? Educar creo que es parte de todo lo que estamos haciendo. Y qué tema más interesante que el tema de una elección, de cómo poder decidir, ¿no? Que nosotros es tan natural que ha venido evolucionando, pero sin duda, Roberto, más allá de Bitcoin, Bitcoin es quien coloca esa piedra de decir que por fin podemos conectarnos a través de códigos encriptados, que podemos utilizar la encriptación para poder hacer algo inclusive más importante que una elección, que es el tema del intercambio de dinero, porque en todas partes del mundo donde vas hay un problema, la desconfianza, ¿ok? Y el desconocimiento también de estas nuevas tecnologías. ¿Y qué es la blockchain? La cadena de bloques. La cadena de bloques es una tecnología de registro distribuida que se encarga de guardar un instante en el tiempo, ¿ok? O sea, a modo de un carácter alfanumérico que se llama el hash. Ese hash que utiliza Bitcoin, bueno, que conocemos que desde el bloque Génesis, hace 12 años que Bitcoin ya está en la calle funcionando como software, y que tiene un sistema de recompensas, ¿ok? Que está dentro del mismo software, pero más allá de eso, más allá de todo lo que ha pasado Bitcoin, después vino Ethereum con un concepto de contratos inteligentes, donde podíamos intercambiar cosas que tenían ya más valor, ¿no? El tema de Bitcoin es que está dedicado, es un token fungible que puede ser cambiado junto con otro, puede ser reemplazado. En este caso, Ethereum ya nos hablaba de otra cosa, y ya cuando estamos en el tema de las votaciones, cómo elegir todo esto que estamos haciendo. De hecho, la humanidad ha pasado por toda su historia buscando la forma de cómo ponerse de acuerdo. Un ejemplo de lo que hablaba Carlos, Estados Unidos, cómo lo ha logrado hacer. Y de hecho, el tema de la democracia de Ethereum, inclusive, es que está en la búsqueda de una evolución hacia Ethereum 2.0, donde pueda existir un sistema de gobernanza que está reemplazando en realidad a lo que nosotros entendemos como democracia. ¿Ok? Que, bueno, lamentablemente se ha visto Big Tech. Se le cayó. Ahí volvió. Estás en mute, Roberto. Ahí volvió. Se había perdido un ratico la conexión. Alexis, sigue con lo del blockchain, que es tan interesante. Alexis lo tenemos en falla de conexión. Está en mute, okay. Alexis. Okay. Ahí está. Estoy de vuelta. Sí, aquí estás. Ya no. Mira, y este tema lo vamos a tocar, porque, José Antonio, hemos hablado de sistemas asíncronos, ¿no? El hecho de que no esté en ese momento no significa que si yo voté en ese momento no llegó. Esto vamos a hablarlo de... Vamos a retomarle un puntico mientras se conecta Alexis, y es del tema a la gente que nos está viendo, de cómo la tecnología nos sirve para eso, ¿no? Alexis está empezando a hablar de Bitcoin, que es el primer blockchain, y va por Ethereum, que es la segunda versión del blockchain, cuando nacen los smart contracts. Los smart contracts son muy, muy importantes para el sistema de votación, porque los smart contracts, como ustedes, mis panelistas, son abogados,
un contrato en una elección es cuando tú haces una promesa de hacer algo y después haces un conteo. Cualquier función de negocio o lógica de negocio, tú la puedes poner en un contrato. ¿Qué quiere decir eso? Como un intercambio de monedas o como un intercambio de un voto. Si yo hago un voto, significa que se consume ese voto, se sumariza y eso es un grandísimo contrato inteligente que es una votación. Entonces, cuando nace Ethereum, lo que genera son esos tokens, o lo que hablaba Alexis, de esos hash, que se consumen, que cuando hablas de criptomonedas se consume entre una moneda y otra, entonces un haber y un deber. En este caso, aquí lo que estás haciendo es una votación, se consume ese token, por eso es que yo les decía que la tecnología nos permite en tiempo real consumir un token, es consumir un voto. Entonces, hoy en día se está hablando de blockchain ya de las versiones 4 que permiten hacer esas votaciones. Entonces, el blockchain te da la integridad, para hablar un poquito del blockchain, de una cadena de bloques constantemente enlazada una a otra o esa data enlazada de esa cantidad de votantes hechos para poder abrir otros registros, se tiene que marcar y este ya queda registrado. Y así va generando todo ese sistema de votación y por eso es inmodificable. Y puedes saber en qué tiempo tú tienes ese voto hecho y consumido. ¿Qué significa? Que si tienes una identidad corroborada de fulano de tal, ya hizo este voto, no puede haber otro voto con el nombre de él. Entonces tienes dos tipos de tecnologías que se están hablando y que te permiten casi que ser específicamente para este tipo de casos. Ahí llegó Alexis y está retomando entonces la idea de blockchain. Alexis. Bueno, muchísimas gracias, José, por adelantar específicamente, efectivamente, lo que sucede dentro del ecosistema blockchain. Y esa identidad, esa identidad única, de esa identidad digital, que estoy seguro que también vamos a tocar más a fondo ahorita en el próximo detalle donde estemos todos, es esa oportunidad que tienes. De hecho, la tokenización significa convertir de forma digital esa oportunidad, ese voto que va a tener cada persona. Ojo, el blockchain es una plataforma que funciona para hacer todo este tipo de cosas, pero es en la entrada de la información donde se hace el libro blanco, la lista blanca de votantes, donde puedes elegir también efectivamente tu lista de candidatos que puedes, para poder escoger para hacer estas votaciones, que por cierto se van a convertir en algo muy cotidiano luego de que estas tecnologías empecemos ya nosotros a la distribución. Les cuento que apenas estamos en la curva de adopción de las tecnologías, normalmente tienen 6 etapas. De hecho, estamos todavía en el tema de la innovación, ni siquiera estamos en la parte de la early adoption, ya que es muy difícil a lo que nos estamos afrontando, ¿ok? Nos estamos afrontando a un tema más allá de que se puede hacer en blockchain una aplicación para poder hacer las votaciones. El tema es que a cuántas personas realmente le puede llegar esto, cuántas personas pueden tener una identificación digital registrada. De hecho, la mayoría de los exchanges, cuando vas a hacer algún tipo de compras para poder subir de nivel, el tema del KYC, que es el famoso KYC, exige a través de inteligencia artificial hacer una verificación biométrica un poco más elevada de tu personalidad digital, porque ya para poder hacer compras de mucho más dinero de lo cual normalmente puedes hacerlo, tienes que pasar ciertos niveles de autorización para poder ser parte de esto. Estoy seguro que también para el sistema de votaciones de una nación, por ejemplo, que es algo tan delicado, al igual de ustedes, bueno, comprendo de hecho lo último que hicimos en la plataforma de Polkadot, que pasó siendo una prueba de autoridad como consenso para poder llevar todo el desarrollo y después entregarle el desarrollo sobre las opciones de mejora o opciones de cambio de la plataforma a la comunidad, pero a una comunidad que está educada y que además puede tener la oportunidad de colocar propuestas y además de eso poder ser votada dentro de un sistema de gobernanza que sin duda que se va a convertir en la evolución de la democracia como la conocemos pues en este momento. Una democracia que se ha visto arropada y maltratada últimamente por los últimos años gracias a la Big Tech. El caso que nombraba Carlos de Cambridge Analytica es un caso bien interesante. Hay gente de Votes, que por cierto van a hacer las votaciones aquí en Venezuela para los que están afuera, a partir de esa, que es parte de blockchain,
El tema de que sea en esta nueva tecnología es que no tiene un punto de falla, ¿ok? No hay cómo entrar en ese punto de falla. No quiere decir que es inviolable, porque lamentablemente tiene que haber una persona que coloque la información dentro de esa aplicación descentralizada, ¿ok? Y además de eso, no somos exentos los humanos, que somos los que usamos la tecnología para poder utilizarla. Así que más allá de la tecnología, que sabemos que puede funcionar para lo que estamos haciendo, y de hecho funciona, porque no es algo, esto está mucho más que probado, está en Avalanche ya funcionando los sistemas de votación, los sistemas de gobernanza a través de las DeFi, que son las finanzas descentralizadas. También tiene estos sistemas de gobernanza donde cada quien puede trabajar y puede participar dentro de estos nuevos ecosistemas, y son básicamente utilizando el mismo concepto, el concepto de participación, el concepto de aprendizaje y el concepto de gobernanza, en sustitución de la ya conocida democracia. Pero la tecnología, créanme que ya está dispuesta para poder ejercer su derecho al voto. Es un tema de conciencia y es un tema de aprendizaje, y por supuesto llevar toda esta identificación digital, toda esta personalidad de cada persona que vaya a tener en el mundo virtual, y después de eso poder llevarlo al plano digital verdaderamente. Alexis, hay un tema que yo quiero destacar, porque estaba tomando nota de lo que estabas tú conversando, pero primero quiero que, digamos, se la picho a Carlos para que la bate y después la taja a José Antonio. Yo no voy a exponer más, yo lo que quiero es asusar la cosa con lo que yo tengo aquí. Vamos a las preguntas. A ver. Sí, no, más que preguntas, lo voy a agarrar como reflexión así y lo sacamos, ¿no? Dale, no sé dale. si te pasa, Carlos, que tú eres abogado y estás tú muy metido con esto de, digamos, descentralizado, porque más que tecnología es un tema cultural. Yo creo que a mí ya me ven como un loco, ¿no? Porque cuando uno habla de esto, creen que uno está loco y que es ciencia ficción. Señores, así como existe un grupo de WhatsApp o de cualquier mensajería, tiene ahí a su mamá, a sus hermanos y a sus primos. Usted no tiene duda de que sean ellos, a menos que te digan, ay, me robaron el teléfono, etcétera. Es que se va a poder votar tan sencillo como que cuando tú dices, hacemos una fiesta en casa de la tía o en casa de la prima. No hay duda entre los que estamos allí de que somos nosotros, ¿no? Quiero, Carlos, que nos, y quiero que sea primero Carlos que digamos, es mi interlocutor natural por la profesión jurídica, que nos expliques aquello, porque los abogados somos brutos, pana. De verdad que el problema lo tenemos los abogados, que a veces tenemos más problemas que soluciones. ¿Cómo traducimos la idea de consenso, de llegar a acuerdos en toma de decisiones? Para después yo quiero que la ataje José Antonio, porque mencionó Alexis al famoso Votes. Votes es, señores, la tecnología en la cual se va a cimentar el famoso, la famosa consulta popular. Después vamos a dejar el tema de la Asamblea Legislativa, y etcétera. Carlos. Okay, gracias, Roberto. Como tú comentas, la descentralización, más que una tecnología, es un estado mental. O sea, vamos así como comentaste que tenemos un teléfono en donde le ponemos aplicaciones, el teléfono nos provee una plataforma para que sobre ella pongamos aplicaciones. La descentralización y lo que queremos hacer con todas estas ideas es poner una plataforma mental, que es la descentralización, sobre la que todos nosotros, si tenemos alguna idea, podemos diseñar una aplicación y poner encima sobre ese concepto. Entonces, empatando un poco los conceptos que habló José con los que habló Alexis, la identidad es crítica. Tenemos que estar seguros y tenemos que trabajar fuertemente en garantizar la integridad de nuestra identidad, que somos los que somos, no somos dos veces, solo somos unos, estamos vivos. Cuando dejamos de estar vivos, dejamos de tener ciertas funciones. Entonces, todo eso tenemos que trabajarlo, pero vamos a asumir por un momento de que lo logramos. Y tenemos esa identidad en el mundo descentralizado. Entonces, quiero aquí entrar la analogía y pasamos al concepto que es el concepto más amplio y más avanzado, que se llama en inglés atomic swapping, que es para identificarlo. Imagínense que estamos en un universo y cada ser humano que habita este mundo es un planeta.
y en ese planeta todos estamos como flotando y no estamos en contacto ni en fricción con nadie. Y como somos un planeta, somos un ente soberano y somos capaces de, uno, ser dueños soberanos de nuestra identidad y sobre todo ser dueños soberanos de cómo interactuamos con quien queramos. Entonces, suponiendo que llegamos a tener una identidad centrada, certera y justa, nosotros podemos dentro de esta billetera y dentro de sí, vamos a llamarlo billetera, podemos tener una serie de intereses, porque nosotros el ciudadano de un país es ciudadano de un país, pero es ciudadano de un estado, pero adicionalmente es residente de un edificio. Vimos un edificio que, bueno, en Venezuela se llama condominio, en otros países se llama strata, en otros países se llama asociación de owners, o sea, pero el tema está en que el tema de la democracia, el concepto de la toma de decisiones, va desde lo más macro que puede ser una elección federal en los Estados Unidos, como lo más micro que es en tu propio edificio. Pintamos la fachada, hacemos un upgrade al motor del ascensor, ¿qué hacemos con la piscina? Esa serie de decisiones que parecen banales y mundanas, y desde cierto punto de vista lo son sumamente complejas, y esta manera tan efectiva y eficiente de tener una identidad y nosotros rápidamente saber quiénes somos los que tenemos un interés, pues solamente para la elección de esta junta de condominio podemos votar los que tenemos un interés, podemos sencillamente, señores, antes del viernes a las 5 de la tarde, hora de Caracas, necesitamos que todos los propietarios nos den su opinión si se procede con opción A o la opción B. Y sencillamente nosotros decimos, tomamos nuestra decisión libre y soberana y ponemos la decisión que queramos. Y transparentemente, al cierre de las 5 de la tarde, a las 5:01, o 5:02, vamos a tomarlo de esa manera, ya todos sabemos transparentemente quiénes votaron, quiénes no y quién ganó. Entonces, fíjate que estas decisiones son sumamente positivas, sumamente útiles para el día a día de las personas. Junta de condominio es un ejemplo. Asociación de padres y representantes. Los que tienen hijos que asisten a un colegio o una escuela, también hay decisiones que tomar y parecen de nuevo fáciles, pero son sumamente complicadas. Y este concepto de bajo una blockchain, bajo una tecnología y bajo una identidad soberana nos permite que pongamos aplicaciones descentralizadas de votación y de democracia, que son los que llevan la democracia de donde la tenemos hacia el lugar donde queremos que esté. Y estoy seguro que varios van a estar de acuerdo conmigo. Entonces, espero haber dado como una introducción buena al tema para correr la pelota y seguir conversando. Muy interesante, de verdad que yo te voy a tomar en la palabra porque no solamente son votaciones para tomar decisiones así como una junta de condominio, hay votaciones para todo o para ponernos de acuerdo o para juntarnos a hacer una reunión en casa de alguien o en una compañía para hacer una toma de decisiones en una junta directiva. Podemos ver en los tipos de decisiones hasta de consulta, si tenemos una duda, una votación. Entonces, todo es un proceso, ¿no? Y como dices tú, tienes un tiempo para tú tomar una decisión. Entonces, en las elecciones, que la tecnología nos está permitiendo llegar a eso, para tú hacer unas elecciones, tienes una preparación de un año, hacer un proceso presencial, armar máquinas, tienes un camión de gente, una organización, aparte de toda la comida, tú tienes que ir, porque yo me acuerdo estando en Venezuela, tú para hacer una elección era el momento donde tú te conseguías a tus mejores amigos en el sitio de votación que tenías sin ir hace unos 10 años. Entonces era un proceso todo ese sistema. Estamos hablando que en este futuro ya no es así. Estamos hablando que Estados Unidos se tardó, creo que la de Trump, esta última con la de Bosch, ha sido casi que la más larga en casi un mes en tomar un sistema de reconteo y teniendo y contando, siguen todavía contando estados. Entonces, están en disputa eso. Cuando tú realmente, tú podrías votar estando de viaje donde tú quieras, pero tú eres ciudadano de Estados Unidos y tú puedes hacer tu votación segura a través de tu aplicación, hasta el propio mail. Pero como no estamos centralizando el tema de las identidades y no estamos manejando eso, no sé si por conveniencia, que es un tema de debate que sería interesantísimo. ¿Por qué? Porque voy a mi punto con un tema de las elecciones y el sistema de voto, pero lo voy a tomar para que Roberto lo ponga en la palestra y bien sazonado, porque Alexis también tiene algo que hablar de eso. Es que el sistema de votación puede ser de forma remota, puede ser delegado, puede ser de forma asistida directamente desde tu celular. Entonces, claro, ahí te da también otros riesgos que tomar en el tema de las tecnologías, ¿no?
como el punto fundamental, hackear unas elecciones. Evidentemente, si tú tienes esa aplicación montada dentro de ese celular, eso es hackeable. Si puedes tener un virus, un malware a donde se te puede meter y decir que ya votaron por ti. Entonces, hay otros retos que suman, pero que también puedes mitigar ya con este tema de centralización, acortar tiempos y hacer elecciones mucho más ágiles y mucho más rápido de cualquier tipo de cosas, porque en nuestra vida estamos constantemente tomando decisiones y elecciones. Y siempre es un tema ponernos de acuerdo en un grupo de WhatsApp. Entonces, imagínate tener sistemas ya naturales, que para eso esta tecnología están haciendo. Alexis dice que estamos apenas innovando, y es verdad, estamos creciendo. Ya vamos por una versión del blockchain, está saliendo ya la 5, y eso nos permite utilizar estas tecnologías mucho más rápidas. La primera versión del blockchain fue muy difícil de consumir. Entonces ahorita nos están permitiendo hacer cosas mucho más ágiles y más rápido. Entonces, si ya la tecnología está ahí, ¿por qué no se utiliza en lo que realmente importa, que son elecciones trascendentales como la de un gobierno? Y no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de que vemos potencias en este problema, en reconteo de votos, cuando la tecnología, cuando tú haces un voto, ya sabe automáticamente todo el mundo el voto que es, ya sabe quién votó por otro lado. Imagínate en un sistema de Venezuela con 20 años haciendo elecciones que nunca sabemos si fueron verdad o reales, ¿no? Y aquí le voy a hacer puntualmente unas elecciones estando en una tendencia, y de repente los que no votaron se llenaron a votar, hicieron el NIF, o lo que tú hablabas, Carlos, de esas personas que las puedes manipular, que es el NIF, de repente votaron y cambiaron una elección totalmente. Eso hoy en día, de verdad, podemos mitigarlo. Yo digo que sí. La tecnología, como les comenté, casi que está hecho porque un contrato inteligente nos permite hacer eso. Entonces, la cosa es la conveniencia. Ya creo que es un tema de decisión político, ¿no? ¿Qué opinas ahí tú, Roberto, en ese caso particular? José Antonio y Carlos, una de las preocupaciones que tengo, y me escribieron por aquí, es que hay gente que no está entendiendo absolutamente nada. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Okay, tú hablas de centralización. Entendemos entonces que debe haber una autoridad que debe identificarnos y que debe organizar las elecciones. Por otro lado, estamos hablando, ¿no?, de descentralización. Entonces, es contrario a lo que estamos, es decir, que ¿quién entonces lo maneja? Cuando la gente habla y dice, bueno, hay un blockchain 1, blockchain 2, blockchain 3, ¿quién crea eso? ¿Quién organiza eso? Es que hay una compañía que se llama Bitcoin o blockchain. Es que hay una organización en el sentido de que es un estado y tiene un organismo que... Entonces, yo creo que hay que repensar muchísimas de las ideas que tenemos. Cuando hablamos de autoridad y toma de decisión en blockchain, es todo el mundo sin, digamos, sustituirse unos a otros. Cuando hablamos de hash, es que Roberto Juncavalieri no solamente es venezolano, mayor de edad, número de cédula tal, que vive en tal lado. Mi genoma es único e irrepetible. Punto. Correcto. Mi identidad es esa. Y yo cuando vaya a votar es ese. Bueno, ¿y qué pasa si te hackean? Y la clave, es que la gente cree que la clave es como cuando pones 1, 2, 3, 4 con tu correo electrónico. Bueno, y por otro lado las elecciones. Es más, ahorita porque estamos hablando en un lugar donde todavía hay gente que puede decir de que en la elección electoral de los Estados Unidos o ganó Biden o ganó Trump, más allá de la diferencia de que sea un colegio electoral, etcétera. Mucha gente dirá, bueno, pero es que en Venezuela entonces está mejor. Han tardado hasta menos. Porque entonces podemos pensar que es más segura la forma de dar los resultados en Venezuela y no en los Estados Unidos. Entonces, mucha gente no entiende eso, ¿no? José Antonio, háblame, por ejemplo, y ya vamos a meternos en el caso venezolano, de votes. ¿Por qué yo pudiera confiar en una plataforma norteamericana en la cual se va, no sé cuánto habrá costado, 1 millón o 0 bolívares o 100 millones de dólares implementarla en Venezuela? 1.400.000. 1.400.000.
Ah, bueno, me imagino que debemos tener conocimiento directo por eso. Pero bueno, Sí. lo que haya costado. Muy siento que Bolívar. O Petro. Oh, no No, lo creo. no hablemos de Petro. Entonces, ¿cómo le decimos a una persona que la idea de democracia es, tú estás en una lista, te buscas, vas con la cédula, aunque esté vencida, y esa es tu voluntad? Frente a algo que nos han dicho, mira lo que está pasando con los Estados Unidos, que todavía han pasado un par de semanas y no saben quién ganó. ¿Cómo nos acercamos a esa persona y no quedamos? Porque mira, si un abogado hablando de tecnología lo tienen de loco, a ustedes de ingenieros de sistemas lo tienden más a loco, ¿no? Ustedes no viven en este planeta. Sin duda. Háblame de votes, háblame de consulta popular, háblame de elecciones para luego hablar con Carlos un poco mientras Alexis se vuelve a conectar. Sí, puntualmente con eso, la Asamblea hizo una convocatoria para ver los sistemas que se podían hacer para esta votación, y particularmente tenía una característica de estas votaciones, ¿no? Primero, que el miedo del fraude, eso se mitigaba a través de la cadena bloques con blockchain. El otro punto era el tema de la identidad, cómo se limpia el registro electoral actualmente de la cantidad de personas muertas, vivas, difuntas, o que no existen o que no son de nacionalidad venezolana. Y el otro punto era el bloqueo, ¿ok? Porque si tú sabes que son dos lados, y si alguien decide en este sistema que está centralizado, bloquearlo, evidentemente se va a quedar casi que todos los que viven en Venezuela, porque tienen la capacidad de bloqueo a nivel de internet y de tecnología, ¿no? Entonces se hicieron esas propuestas, por eso me sé el número bastante bien. A mí me llama la particularidad que ese sistema es conocido, que se ha utilizado en elecciones, y hasta el FBI tuvo unos incidentes por eso. Cuando salió, él levantó 2.2 millones para hacerlo como una startup. Y el sistema realmente está basado en blockchain, pero lo que les digo yo, la mitad de lo que es el sufragio, no el registro de ciudadanos. Y sigue siendo esas aplicaciones centralizadas. Entonces, de lo que estaba solicitando la Asamblea, solamente mitigó una cosa, que es que sea inmutable el voto. Y eso va a pasar, pero todo lo que es la identidad no va a ser gestionada, sino va a ser un tema complejísimo. Y por supuesto va a ser como toda elección, de que hay fraude, porque hay personas que votan, que no, que salieron a votar de Estados Unidos, la enviaron por mail, el caso que está pasando ahorita. Y segundo, que probablemente mucha de la población, que es el último punto, como no es una aplicación descentralizada, que tú decías centralizado o no descentralizado, si tú haces una convocatoria, o sea, por un país, la votación debe ser descentralizada, pero tiene que ser toda homologada por un solo punto. Entonces, en el tema de esta votación, esa es centralizada, y probablemente va a quedar muchas personas que no van a poder votar dentro de Venezuela. Entonces, las aplicaciones descentralizadas, como Alexis ha planteado, y hasta Alexis ha participado en eso porque tienen su propio sistema de votación descentralizado, completamente montado en la red Ethereum. La propuesta era generarle un blockchain específicamente desde la gestión de la identidad, de los registros de los que nacen, de la verificación de los pasaportes, cédulas y documentos desde cualquier parte del mundo, para que pudiesen votar toda la diáspora, que estamos hablando de casi 6 millones de venezolanos, importantísimo para una votación, y que fuese remoto. Y una aplicación que no pudiese absolutamente bloquearse, que no estuviese centralizada, sino que estuviese distribuida y cada quien pudiese hacer la participación. Eso no fue el caso, no se dio, no lo aprobó la Asamblea, y utilizaron ese sistema. El mismo caso, el punto que estoy hablando, que dije con Estados Unidos. Si existen estas tecnologías, ¿por qué no las estamos utilizando, ¿no? Aprovechando que Alexis se comentó, vamos a aguantar el comentario de Carlos. Alexis, alguien pudiera decir, bueno, un nombre que hemos escuchado hasta la saciedad, Smartmatic, o lo nuevo que haya venido.
Pero el tema tú has desarrollado, o sea, tú y yo hemos tenido muchísimas horas hablando cosas maravillosas de las dApps, que son aplicaciones descentralizadas, es decir, no te las pueden invadir para cambiar algunas cosas. Pero el problema sería ese, la identidad. Sería muy ilusorio pensar en cuánto tiempo podemos cargar la identidad de las personas en una dApp. Hay que irse para todos los registros. Vamos con la cédula. ¿Qué pasa con aquella persona que te echan el cuento de que tienen 20 cédulas iguales? ¿Con cuál se inscribe? Se puede inscribir 20 veces. Porque te van a decir, bueno, eso es como abrir una cuenta de correo electrónico, la abres Alexi.1, Alexi.2, Alexi.4, Alexi, y haces 100 y votas 100 veces. Háblame un poco de cómo sería esa fortaleza en la creación de la identidad de una persona única e irrepetible para esa edad de participación ciudadana o electoral. Bueno, yo creo que más allá de eso, bueno, como comentaba, el tema de las tecnologías, que depende de las sociedades que también se apliquen, tenemos que mirar, por ejemplo, a Estonia, que ha hecho un gran trabajo en el tema de la identidad digital. Ok, Estonia es la líder en Europa, y de hecho antes que Singapur, antes que varios países que están haciendo un trabajo increíble en el tema de la adopción de estas tecnologías, pero esto ha tenido una fortaleza que no ha habido ninguna violación de ninguna de las identidades digitales de ninguno de sus ciudadanos. ¿Ok? Entonces, es un tema también, más allá del tema de la usurpación de la identidad, como lo comentaba, que es algo bien complicado de hacer, como te digo, para poder formar parte de estos nuevos sistemas, estos nuevos parámetros de votación. Ojo, que no van a reemplazar de la noche a la mañana. Yo todavía sigo creyendo que esta tecnología está apenas en su infancia. De hecho, la identidad se va a convertir en un token no fungible, ¿ok? En un token no fungible con la cual vamos a poder nosotros decidir qué hacer para pues, decidir sobre... Coño, Se le fue. Cosas que pasan en vivo. Carlos. Carlos, te quedas con esa misma línea de... Okay, no la última. No, claro que no. Bueno, fíjate, al final de cuentas es un consenso. O sea, blockchain no deja de ser un sistema y como en todo sistema está la regla de si hay basura de entrada, basura de salida, ¿no? O sea, al final del día necesitamos los seres humanos, no que somos humanos de carne y hueso y no bits de código de computación, los que tenemos que ponernos de acuerdo en ciertas reglas de inicio. Y eso es lo que se llama una especie de consenso. Hay teorías de consenso y la teoría de blockchain de descentralización sacó del agua el concepto de consenso, que es algo muy bonito, ¿no? Entonces, primero necesitamos como sociedad, cada uno en particular, llegar a un consenso de cómo definimos nuestra identidad. Tuviste un ejemplo perfecto, o sea, tú puedes crear Roberto es un 1, Roberto es un 2, pero lo que no puedes hacer 1, 2, 3 es tu genoma. Tu genoma es uno solo. Y ese es un ejemplo que conocemos hoy. Si tú concatenas toda tu data, Roberto, un Cavalieri, venezolano, cédula tal, residencia tal, fecha de nacimiento tal y genoma tal, tú llegas a tener un hash que es único en ti y es validable. Entonces, si la sociedad llega a un consenso donde dice que tu identidad se define como ese hash, ya podemos tener un poco más de certeza, un poco más de confianza, que estamos un paso más cercano a resolver el tema de la identidad. Y yo soy del pensar, esto es una opinión ya personal, cuando saltemos el hurdle y la barrera del el problema de la identidad, siento que el camino ya es si no cuesta abajo, por lo menos ya es plano, porque la tecnología que nos permite ser sumamente eficientes en registrar votos y contar votos de una manera que no puede ser censurable y manipulable, ya está, ya existe. O sea, ya tenemos años y ya es algo que José a lo mejor va a estar de acuerdo conmigo, ya si bien no está en la calle principal, ya hay un número importante de personas que la entienden y son capaces de plasmar las reglas de juego en esos contratos inteligentes para ponerlos a disposición de las personas. Entonces, el consenso humano, el concepto de la sociedad, y ahí es de los abogados, cuando empezamos, por eso es importante, Roberto, tenemos que educar a todos nuestros colegas, que los abogados entendamos descentralización y blockchain es crítico, porque nosotros somos los voceros, somos la voz de esta nueva manera de hacer leyes.
O sea, porque sabes que está el mantra de código es ley. Bueno, código es ley. Entonces, tenemos que tratar de influenciar de manera positiva a la sociedad porque somos miembros de una profesión muy prestigiosa y tenemos esa responsabilidad. Entonces, tenemos la obligación de hoy en día, estamos en el 2020, a las puertas del 2021, gracias a Dios, de ayudar a la sociedad a que comprenda este concepto y atraerla más cercano hacia el punto de partida, que es el consenso de cómo entrar. Y el cómo entrar es ponernos de acuerdo en cómo definimos identidad. Tengo dos preguntas aquí, una va para Alexis cuando vuelva a comentarse, pero quiero entonces lanzársela a José Antonio. Aquí me dicen, todo esto es muy bonito y la educación y esto, estamos claros de que esto se está en pañales, pero mira, te están convocando a unas elecciones una semana que viene y otra para esa semana y otra más. Entonces, nunca vamos a estar listos. Estamos hablando de ficción, estamos hablando de que esto es irreal, estamos hablando, y el día a día. Aquí está, nos dijeron de que va a venir unas cuantas personas y van a votar para una asamblea nacional y otros dicen que no. ¿Cómo se come esto en la realidad? O sea, es real. José Antonio, pongamos, es más, tú y yo participamos una vez con un gran amigo en una conversación sobre elecciones basadas en blockchain. ¿En cuánto tiempo se monta eso? En una semana. ¿Es confiable esa convocatoria que están haciendo para la consulta popular? ¿O es a lo mejor, como muchas otras personas están diciendo, que es una farsa más? ¿Es confiable lo que te está diciendo el CNE? Es más, cuando yo estaba ahorita revisando que estábamos entrando aquí, la propaganda era del CNE, transparente, etcétera. Es otra farsa. Tecnológicamente, ya, la fotografía. José Antonio Schmucke. Nos convocaron a ti, a mí, a Carlos, a Alexis, para formar parte de un equipo profesional multidisciplinario verificador de una actividad electoral. ¿Cómo hacemos para tomar una foto, o más allá que una foto, una película que yo te pueda decir, esto es lo que está pasando con identidad, esto es lo que está pasando con el voto y esto es lo que está pasando con el conteo? ¿Cómo le decimos a la gente si se puede, no se puede? Ustedes lo que están hablando es ficción cuando llegue, etcétera. Tu apreciación desde el punto de vista de sistemas. Sí, Roberto, te voy a responder en dos cosas, la realidad y en el que estamos, y después lo que es mi punto de vista, ¿no? Actualmente tenemos un sistema propuesto que puede solventar la situación de las votaciones. El sistema va más allá de lo que hoy en día es el sufragio nada más, está orientado hacia el sistema de registro de personas, de registro de nacimiento, registro de pasaporte, registro de identidad, cédula. Está distribuido, completamente distribuido a través de nodos. Es un blockchain propio y está propuesto desarrollarse. No está en su nivel de maduración para decir que mañana podemos tener unas elecciones, pero sí hay una alternativa sobre la mesa. Si nos llamasen a decir, hoy en día tienen la capacidad y tenemos la tecnología, sí. Hace 2 años te hubiera dicho no. El otro punto con las elecciones que actualmente estaban proponiendo y que se está exponiendo hasta la oposición, Leopoldo y todo eso, yo diría que te respondería personalmente con un porcentaje, ¿no? Estás hablando en un sistema que realmente es blockchain y te va a decir que el sufragio es real, pero ya la mitad que te había planteado, que es la identidad y el manejo de esos votantes, no lo tienes limpio y no está validado, entonces ya tienes un 50% de que sabes que esa elección probablemente puede ser manipulada. ¿Por qué? Porque puedes comprar votos, puedes votar por los demás, puedes tener un parque de votantes que puedes utilizar votar a tu conveniencia para esas elecciones. Entonces estás validando algo a medias. Entonces, por supuesto que van a salir a cuestionar las elecciones y siempre va a haber un detractor diciendo que eso no es, que es el sistema, pero no es la tecnología realmente, sino cómo se está utilizando y no es la adecuada. Pero sí tenemos una propuesta por venezolanos,
como tú sabes, hace tiempísimo estuvimos hablando de esos sistemas de votación para que pueda ser utilizado por cualquiera y que no tenga ningún tipo de costo. Entonces, existe una solución. Carlos, tú eres venezolano, abogado venezolano, pero también eres australiano, abogado australiano. Es decir que, es más, diametralmente opuesto, ¿no? Continente sur, o sea, hemisferio norte, hemisferio sur, hacia... Y tú has tenido la oportunidad de experimentar la aproximación del ciudadano hacia la idea política. El hecho es que en Venezuela, ya en días, tenemos un acto al cual nos han convocado. Por un lado, unas elecciones parlamentarias. Y por otro lado, una consulta que nos dicen, bueno, bájate una aplicación y ponga la carita y ponga la cédula, etcétera, 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 ¿no? Desconozco, es más, yo quería, luego hablaré con Alexis y con José Antonio aparte para que me expliquen, porque yo quiero dar votes, yo quiero participar, pero no solamente quedarme en la parte, de, digamos, de la votación, en mandar la cosa, sino que yo quiero que, digamos, para poder explicar después a aquellos que no son afines con la tecnología, qué está pasando detrás. Tú además, y no sé si qué tanto te puedes extender, formas parte activa en un movimiento de participación ciudadana que en Australia es un partido político, pero a nivel global es como un movimiento. Y por otro lado, tú participas activamente en un emprendimiento, en una propuesta de identidad digital global. Háblanos un poquito sobre eso antes de que se nos vaya también Alexis otra vez. Sí, sí. Gracias, Roberto. Rapidito, el comentario de sí, en Australia, te pongo un ejemplo. En Australia yo voto en todas las elecciones a nivel estatal y a nivel federal en Australia, y cuando me mudé para los Estados Unidos tuve que actualizar mis datos en el registro electoral y fue todo un proceso. Prácticamente fue lo más parecido a un KYC cuando estoy tratando de abrir una cuenta en un exchange de cripto. El pasaporte, factura del agua, factura de la luz aquí en Estados Unidos. Entonces, todo fue un proceso notariado para realmente el registro electoral de Australia estuviera lo más satisfecho de que soy yo mismo y ya no estoy viviendo en Sydney, sino estoy viviendo aquí en la Florida. Eso por allí. El tema, quiero hacer otro comentario que es una consulta popular. Hace 3 años, Australia hizo una consulta popular en relación a si se legalizaba el matrimonio de personas del mismo sexo. Es interesante que Australia, a pesar de ser una sociedad tan avanzada, fue en el año 2017 que se legalizó el matrimonio del mismo sexo y fue gracias a una consulta popular. José comentó que el software que la Asamblea aprobó costó 1.4 millones. Bueno, esa consulta popular en Australia costó 140 millones de dólares australianos, que a la tasa de cambio estamos hablando de 110 millones de dólares de los Estados Unidos. Fue una propuesta en papel, una propuesta engorrosa, conteo. Entonces, o sea, para que tengamos una idea de que el costo de oportunidad y el cálculo de retorno de inversión en este tipo de tecnología es grandísimo. Quería dar esas 2 anécdotas importantes para pasar a la siguiente parte de tu pregunta. En cuanto al movimiento político, prefiero no comentarlo. ¿Por qué? Porque basado que estoy liderizando un proyecto comercial, un proyecto privado en el que estamos promoviendo la personalidad virtual, estamos creando, y Alexis también puede compartir un poco esta idea porque hemos trabajado bastante últimamente, más en calidad que en cantidad, porque tenemos poco tiempo trabajando, pero hemos desarrollado unas ideas importantísimas, igual contigo, Roberto, el tema conceptual. Estamos promoviendo el derecho humano de las personas a tener personalidad virtual. Y la personalidad virtual tiene 4 componentes. El primero es la identidad. El segundo es todos nuestros datos. El tercero es nuestra intención. Y el tercero es nuestra atención. Entonces, creo que la identidad ya hemos conversado bastante y en profundidad en esta sesión. La data, siento que no hay mucho más que decir, que así como somos dueños de nuestra identidad, somos dueños de toda nuestra data, todas nuestras fotos, todos nuestros eventos, toda la información que ponemos, todos los archivos. Déjame hablar un poquito en cuanto a intención y a atención. La intención es, como su nombre lo dice, y aquí no es semántica, aquí es literalmente, nuestra intención virtual es cómo nos expresamos en el mundo digital y en el mundo virtual. Cuando mandamos un mensaje, ese mensaje o ese tweet es censurado porque lo que escribimos no es acorde a lo que piensa
un coordinador central de una plataforma, entonces ese mensaje es shadow ban, somos sujetos a una censura. Es correcto que seamos sujetos a una censura, especialmente por un árbitro privado que no elegimos tener. Entonces, el tema de la descentralización, uno de los conceptos básicos de propiedad virtual es que como decimos el otro mantra en derecho, nuestros derechos llegan hasta donde empiezan los de los demás. O sea, la libertad de expresión es importantísima y la única restricción que tenemos que tener es a la obligación de no hacer nada malo y nada ilegal para dañar a otros. Es decir, no hacer ni un comentario defamatorio ni decir cosas que no son ciertas, porque si lo hacemos hay algunos remedios legales para eso. Pero si eso está claro, deberíamos ser completamente libres de censura en el mundo virtual. Y la atención es ese componente en el que nosotros somos los receptores de toda la información que nos mandan. Así, cada vez que abrimos nuestro teléfono inteligente y alguien decide mandarnos algún tipo de publicidad o de información, ellos son los que manejan nuestra atención. Nuestra atención es subastada al mejor postor, porque así como funciona Google, así funciona Instagram, así funciona Facebook. Nosotros estamos online y la plataforma tiene varias ofertas de varios anunciantes donde dicen, yo pago tantos dólares por el clic de Roberto en este momento. Somos el producto. Somos el producto, literalmente. Entonces, el documental de Netflix, el dilema social, explica perfectamente este problema. Ese es el problema que el proyecto que estoy liderizando y estoy trabajando con una cantidad de personas maravillosas trata de resolver. Es fomentar el derecho humano de las personas de tener personalidad virtual y con ese derecho tener esos 4 componentes, control de esos 4 componentes para resolver el problema que expresó el dilema social. Entonces, esa es el sumario de todo lo que queremos hacer. Entonces, fíjense que estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos, estamos hablando de leyes, pero adicionalmente estamos hablando de un componente tecnológico, porque el problema está causado por Big Tech, pero la solución o una solución a noviembre del año 2020 es una blockchain de generación actual que nos permite poner encima nuestra identidad, nuestra data, nuestra intención y nuestra atención de manera descentralizada para poder ejercerla. Porque una cosa es que esté reconocida en el texto legal de un país, en una jurisprudencia, en un fallo de un juez, en un documento académico que la sociedad respeta, y la otra manera es como decimos coloquialmente, ¿cómo se come eso? Bueno, el cómo se come es a través de lo que hoy pensamos en consenso del proyecto, que una plataforma blockchain nos puede ayudar. Entonces, fíjate que partamos de un derecho humano y terminamos hablando de tecnologías de última generación. Y para terminar, aquí también hay algo, fíjense ustedes, cuando estudiamos derecho, aprendemos acerca de derechos de propiedad. Los derechos de propiedad están clarísimos y no hay duda de que es un derecho de propiedad. Todos sabemos quién es el dueño de una casa, quién es el inquilino, cuándo puedes entrar, cuándo no puedes entrar, cuándo la vendes, cuándo no la vendes, cuándo la compras, una opción. Eso está clarísimo. ¿Por qué? Porque desde que las leyes son leyes y están organizadas como las conocemos, en algunas sociedades que tienen más de 1000 años, tenemos más de 1000 años entendiéndolas, trabajándolas, los jueces vienen trabajándolas, los abogados venimos discutiendo y hay una evolución. Pero en donde realmente la sociedad tiene mucho por hacer es en los derechos humanos, porque proporcionalmente a los derechos de propiedad, los derechos humanos son un concepto sumamente nuevo. Entonces ahí es donde tenemos la responsabilidad nosotros, la sociedad educada y preocupada, en poner pega y poner todos los conceptos juntos para tratar de resolver una situación que es complejísima. Carlos, antes de pasar a hablar con Alexis, que le quiero preguntar algo, me llamó muchísimo la atención, uno, el costo de esa consulta ya en Australia, ¿no? La cantidad de dinero tan bárbara. Una locura, una locura. Sí, otra cosa es el tema, porque cuando tú dices, bueno, que es sociedad avanzada, que si matrimonio de la gente del mismo sexo, voy a hacer un comentario, por favor, déjenme terminar la idea. Yo no estoy de acuerdo. Ahí viene. Ajá, es que es verdad. Yo no estoy de acuerdo con el matrimonio, que el Estado, ya va, ojo, que el Estado reconozca el matrimonio de 2 personas del mismo sexo. ¿En qué sentido? No podíamos hacer una pregunta también en esa consulta que fuese, ¿está usted de acuerdo de que la unión y las relaciones entre las personas, que es algo en la intimidad de ellos, el Estado se permanezca
fuera. Es decir, ¿por qué el Estado tiene que invadir algo tan íntimo de la persona que es con quién estás o quién no? Es decir, el Estado pudiera mantenerse al margen de las relaciones que llamamos matrimonio. Si usted quiere estar con alguien, una, dos o tres o cuatro personas, también. Es un tema álgido. Entonces déjame dejar yo también te quiero decir algo ahí. Ok, dale, pues, y después pasamos a lo de Alexis. Dale, Carlos, dale. Antes de entrar en detalles si estamos de acuerdo o no, tienes un punto. Lo único que puedo decir es que así como en las plataformas de blockchain, la comunidad es la que propone una propuesta de mejora y la comunidad es la que vota si la propuesta de mejora pasa o no pasa, aquí fue interesante. Aquí no fue el Estado el que propuso esa consulta. Fue la propia sociedad organizada la que dijo, tenemos que hacer esta consulta porque tenemos que hacerla. La sociedad sintió en ese momento de que esa pregunta tenía que ser respondida por la propia sociedad. Entonces, para entrar en defensa del Estado australiano, el Estado australiano solamente facilitó el entorno para que la sociedad, uno, pusiera la pregunta y la misma sociedad la respondiera. Entonces, interesante approach. Fíjate que sin entrar si estoy de acuerdo o no, porque eso lo dejamos para otro día. Fíjate que fue interesante, ¿no? O sea, es la propia comunidad descentralizada que, boom, lanzó al aire una pregunta y la propia comunidad la atajó y la respondió como quiso. Pero eso está maravilloso y tomando ese punto que quería ver, y eso es puntual, eso es un Estado que apoya a la comunidad, a lo que realmente es la gente y al ciudadano, a diferencia de los que quieren oprimir, centralizando las cosas, ¿no? Ese punto que habla muy interesante, que estamos entrando ya en temas de hoy en día de las democracias líquidas. Tenemos cosas como el BitNation, que son personas que están en una comunidad que se abstienen a decir que no consumen las reglas o leyes de este estado o de donde viven, sino que ellos consumen las que ellos se ponen de acuerdo y se unen todos a hacer su propia nación. Entonces le llaman B-Nation, donde ellos pueden tomar sus propias decisiones y decir, bueno, yo voto o no, así como lo dice Roberto, ¿no? Vamos a aprovechar antes de que Alexis se desconecte. Dale. Un tema, y Venezuela estamos ya también curtidos con la transmisión de la data. Se fue. Imagínate entonces que estás mandando la información y se cae internet diferente. ¿Qué vamos a exclamar en ese momento? ¿Los votos se pierden ahí o no? Háblame sobre eso y las plataformas descentralizadas, porque es interesantísimo, porque la plataforma descentralizada no solamente es la del voto, es descentralizada en cuanto a la identidad, es descentralizada en cuanto al conteo, es descentralizada en cuanto al mantenimiento de la información ad infinitum, porque el problema que tú vas a tener allí es que la gente también te va a decir, bueno, pero yo puedo saber por quién votaste tú, porque si siempre va a estar allí. Entonces son varios temas en cómo blockchain, como concepto, ayuda a atender ese tipo de preocupaciones. Bueno, arrancando con el tema de la criptografía, que justamente para lo que la blockchain está especialmente diseñado, el tema del rastreo del voto o por quién lo hiciste, ¿no? De hecho, se están buscando siempre mecanismos, ya existen mecanismos para que tú verifiques tu voto, o que tú y más nadie lo pueda hacer, y no solamente directamente sobre un explorador de bloques, ¿ok? Sino lo tengas a través de un cambio, ¿sabes? Que tiene que ser simultáneo entre esta tecnología que ya existe, que, ojo, la blockchain al principio va a ser un modo de apoyo, ¿ok? Para aquellas personas que tengan acceso a la tecnología, por supuesto. Bueno, qué mejor ejemplo que lo que me ha pasado a mí, que me he desconectado un par de veces en vivo. Hay un tema de infratech, ¿no? O sea, que estamos listos para poder hacer esto sobre blockchain. Mira, yo realmente no estoy tan convencido de eso, pues, ¿ok? Ahora, que es una buena herramienta y que bajo unas ciertas reglas pueda suceder. Bueno, es tan interesante esta tecnología, Roberto, que los nodos que certifican estas operaciones no dependen, es el tema de la descentralización, no depende de un solo sitio, un solo punto de falla, sino que efectivamente hay cientos de nodos o miles de nodos, dependiendo de lo que estés utilizando, que se encargan de certificar esos votos, porque en realidad
en las aplicaciones centralizadas, no importa la parte del mundo donde estés, simplemente eres un activo digital que tiene un token, ¿ok? Vamos ya a la parte técnica. De hecho, me gustaría explicarles la aplicación que tenemos de votación que se llama D-Vote, la tenemos sobre una testnet de Ethereum, para que el que quiera participar, bueno, lo invitamos después, vamos a ponernos de acuerdo para que hagamos una votación bien sencilla, para que vean además cómo funciona el backend, que es lo que está por detrás, que es donde se guarda la información, que es la blockchain. Además de eso, que cada persona tiene derecho a un solo voto, porque le vamos a dar un token que viene justamente de estas testnet para que pueda ejercer ese derecho al voto que le vamos a dar. En este caso va a ser un grupo privado. Pues ahora, poder llevar toda esta información, esta tecnología que, por cierto, puede ser utilizada por cualquiera. El tema de la transparencia yo creo que no es el problema. El problema es qué tanta información, si la información es adecuada, la que metemos allí dentro de esa plataforma, porque entendemos que la tecnología nos va a funcionar de manera correcta. Hasta ahora, ese ha sido una de sus grandes virtudes. La descentralización, como te digo, no va a depender de un solo punto de internet. No va a ser en este caso como yo, por ejemplo, que me voy de la red porque estoy con un punto de conexión de internet justamente. En este caso hay cientos y miles de puntos de conexión donde no va a haber un corto de transmisión, ¿ok? Y esto es algo muy importante. Y además de eso, lo más interesante es que no van a haber nodos. Y es tan interesante además que si tú quieres ser parte de este sistema de participar como un nodo validador, tú puedes comprar una cantidad de tokens de este nodo validador y ser parte de esos de nueva forma en que se validan las operaciones, que ya no se utilizan los antiguos, bueno, que todavía seguimos utilizando en el ecosistema fiat, los famosos servidores que cuestan cientos de millones de dólares algunos, por la cual los bancos nos cobran para hacer sus transacciones. Ahora, en el mundo de las nuevas tecnologías, en el mundo de la tecnología de distribución, de registro distribuido, podemos hacer esto de forma más económica y donde cualquiera puede participar, inclusive más allá de la votación, que es algo interesante, siendo parte de certificar esto y ganarse unos tokens por ser parte de un nodo validador de una elección que puede ser en cualquier parte del mundo, que puede ser de elegir un presidente. Les cuento inclusive que ya en Marte están haciendo nuevas reglas para vivir de forma distinta, se están haciendo dentro de 2 años, o sea, estamos hablando de todavía un tema de cómo ponernos de acuerdo. Ya en 2 años el humano va a estar en Marte, nosotros vamos a convertirnos en una especie multiplaneta, mientras seguimos nosotros aquí abajo en la Tierra pensando entre izquierdas y derechas que no nos han llevado a nada o nos están llevando justamente a esto que es el principio de un cambio del statu quo de la humanidad. Sin duda, Mira, sin duda. Estás viendo por qué cuando yo empiezo estas cosas uno termina y piensan que uno es un loco. ¿Cómo le vamos a decir a alguien que está en el municipio Mariño del estado Nueva Esparta que en efecto en estos momentos se están trabajando formas de consenso cuando lleguemos a Marte? O sea, y eso está pasando. O sea, es una cosa de verdad. Mira, aquí tengo, por ejemplo, un profesor muy querido que es Antonio Canova, que él ha estado muy metido en lo que es la idea de democracia. Él está promoviendo una actividad que se llama Alternativas a la Democracia. Yo tengo un trabajo que lo puse allí. Se los paso también porque quiero que desde la perspectiva, principalmente cuando digo José Antonio y Alexis, es el tema eminentemente técnico. Carlos tiene preparación multidisciplinaria, entonces puede opinar de esas dos vertientes. Pero me gustaría entonces de verdad que en estos temas que yo les envié, para que den su perspectiva, ¿no? Porque a lo mejor desde la línea que nos ven ustedes, no los locos, sino los atrasados somos los abogados. Sin duda, buenísimo. Mira, me gustaría, y ya a modo de pedirles a ustedes una conclusión particular de esta actividad, que, bueno, más adelante recibamos las observaciones de las personas y hagamos, digamos, otras actividades. Lo de hacer una prueba en vivo, pudiéramos hacerla con la plataforma en la cual está desarrollando Alexis, sería ideal. Igual, Carlos, hemos avanzado un poquito, unas propuestas bien interesantes que se han utilizado, que pudiéramos también a ver si nos las prestan para una actividad donde la gente vote. Es más, hacemos una mini campaña de algo. ¿Qué te gusta más? La hamburguesa de pollo y la de carne, y hacemos un juego, ¿no? Para que la gente lo vea y votemos todo.
y también José Antonio pudiera participar mucho en lo que es la creación de ese digamos, archivo electoral de votantes, lo que sería el patrón electoral. Ya entonces, para concluir, me gustaría que en el orden que expusimos, Carlos, luego José Antonio y luego Alexis, unas reflexiones finales. Bueno, gracias Roberto y gracias a José y Alexis. Para terminar, quisiera reflexionar en el tema para que tengamos una democracia del siguiente nivel, necesitamos primero ser soberanos de nuestra intención y nuestra atención y de nuestra identidad. O sea, tenemos que ser honestos, tenemos que tener certeza de quiénes somos. El resto de las personas tiene que tener certeza de quiénes somos también, pero adicionalmente tenemos que estar libres de poder decidir hacia dónde queremos ir. Y una vez que tengamos esas cosas claras, invito a la sociedad a que se culturice y conozca más acerca de estas nuevas tecnologías de blockchain, porque de verdad o sea, quiero decirlo en inglés, es mind blowing. Es impresionante las puertas que nos pueden abrir para fortalecer la democracia. Es una de las aplicaciones más nobles que le puedo conseguir a esto. Entonces, por mi lado, quisiera concluir que la tecnología existe, la tecnología en muchas cosas ha avanzado, en otras están en plena evolución y evidentemente nuestra tendencia de transformación digital nos lo ha demostrado hoy en día. Un virus nos hizo digitalizar casi que un 80% de lo que estábamos el año pasado. Implica que tenemos que ponernos en esa ola de digitalización y tenemos que saber las tecnologías porque viene, no nos sorprenda y que tenemos la capacidad para poder hacer este tipo de cosas. Creer en que existen y leer sobre eso y no creer en cuentos, ¿no? Sino que, mira, este par de locos, ¿por qué están diciendo eso? ¿Y de dónde viene? ¿Y en qué se están basando? Entonces, yo como tecnólogo les exhorto, que soy más loco que todos, porque para que nos entienda un tecnólogo hablar de esto, lo exhorto a que sí existe la tecnología. Más bien, te comparto eso, Roberto, de hacer un demo en vivo, porque tengo el tema de la identidad, que podemos conjugarlo con lo de Alexis, y oye, Carlos, sería ideal en esos nuevos dos patrones sobre lo que es la persona, ¿no? Entonces yo concluyo con eso, ¿no? Que las personas sepan que la tecnología está para ayudarla y no todo lo contrario para manipularla, como hoy en día vemos esas tendencias, sino que nos dejemos de ser manipulables. Entonces no es que estemos consumiendo como un producto y tengamos una necesidad loca de tener que ver el Instagram para que nos dice el Instagram, sino que saber que a través de ese aplicativo es una supercomputadora que nos permite hacer N cantidad de cosas y podemos hacerlas distribuidas y nosotros poder escoger en ese sentido. Bueno, gracias Carlos, gracias José bueno, gracias también Roberto, agradecido porque de verdad que en difícil ocasiones consigue uno personas que pueda conversar de tanto de esto que nos apasiona y que podamos juntar ideas y enfocarlas desde distintos puntos de vista. Mira, hay un camino muy largo por recorrer, hay un tema de educación que tenemos que atravesar muy importante. De hecho, el simple paso del tema del papel hacia lo digital es algo complicado, aunque normalmente el 90% de las operaciones que hagamos sean de forma digital. Y en donde ya hay países que ya no utilizan el billete, por ejemplo, como representación de la economía fiat, que ya tiene 60 años que no funciona y que oficialmente este año ya fue el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial declaró ya su fin, el fin de esa economía fiat que ha traído muchas depresiones en muchas partes del mundo y que todavía no nos entendemos como un pedazo de papel que cuesta básicamente lo mismo. Imprimirlo cuesta de forma distinta dependiendo del país que lo haga o dependiendo de la locación donde lo utilices también, ¿no? Así que hay un tema de reflexión para el uso de estas nuevas tecnologías que simplemente quiero acotar esto. Bueno, cuando en este momento Zoom, este año 2020, cuando Zoom vale más dinero que una petrolera, que ExxonMobil, cuando Tesla vale más dinero que Ford Motor y que Chevrolet juntos, y que BMW también, es donde nos podemos preguntar de qué tanto sea de tecnología
en qué tanto puedo participar, y créanme que participar en esto que está pasando, que no vas a repasar desde el principio, es algo muy ventajoso. Invitamos a todas las empresas privadas que quieran también apoyarnos, porque nos ha sido bien cuesta arriba, todo ha sido a pulmón. Todo lo que estamos haciendo en el tema de la educación ha sido, bueno, porque nos gusta, porque somos ese grupo de locos que cree que con educación puede cambiar el mundo. Aquí el que está agradecido plenamente soy yo. Carlos, tenemos poco tiempo conociéndonos y date cuenta cómo esta identidad, es decir, correspondencia con estos temas, nos han hecho que intercambiemos de manera tan fluida. José Antonio y Alexis sí tenemos ya un par de añitos trabajando esto, y yo creo que estos momentos nos hacen más que obligatorio, necesario para la subsistencia de la humanidad, replantearnos muchas ideas. Ideas de la democracia representativa, ideas de la democracia directa, ideas de la democracia líquida, ideas de que cuando uno está eligiendo, no estás eligiendo un tirano, no estamos eligiendo a un autócrata, estamos eligiendo a un mandatario, y muchas de esas funciones las podemos adoptar directamente, porque somos los que padecemos los efectos de esas buenas o malas decisiones. Entonces, acercar la consecuencia al voto directo es a través de las tecnologías, que hoy solo es posible porque existe. Y la tecnología tenemos que verla como instrumento de libertad y no instrumento del ejercicio del poder sobre nosotros. Entonces yo creo que se plantean muchísimas cosas. Tenemos que estar muy pendientes, y ahí es interesante el tema que desarrolló Carlos, cómo nos venden muchas cosas y cómo la tecnología se utiliza para deformar esa democracia, ¿no? Cuando traemos el tema de la consulta, que pudiese parecer sencilla en cuanto a un sí o un no, ¿está de acuerdo usted con las uniones igualitarias, las llamadas a los matrimonios igualitarios? Puede haber terceras opciones y totalmente válidas, en cuanto a que, ¿por qué un tercero ajeno, como lo es el Estado, va a interferir en la intimidad de la voluntad de las personas? Más allá, digamos, de lo que vemos de la intimidad corporal, libertad y voluntad. Estas tecnologías lo que hacen es devuelven la soberanía. Cuando usted en la mañana se puede poner un pantalón verde o uno azul, usted está siendo soberano. Pero cuando yo te digo o el rojo o el amarillo, digo, no, vale, yo no quiero ni uno ni otro, yo quiero es este. Entonces, encerrarnos en posiciones binarias es una falacia del falso dilema, o este o el otro. Entonces, no tienes otra opción, entonces tampoco eres verdaderamente libre de tomar decisiones. Entonces, yo creo que quedarse en posiciones blanco-negro, derecha-izquierda, eso no existe ya con estas tecnologías. Y vamos un poquito más allá. Creo que deberíamos, o sea, trascender a esto que estamos hablando, que son dos tecnólogos, un abogado y el puente entre los dos, buscarnos a alguien de mercadeo. Vamos a tratar de hacer un experimento, no sé, en 2 semanas, 3 semanas, alguien nos lo dirá. Vamos a poner pizza o hamburguesa, y que la gente se inscriba y que permitamos opinar. Mira, a mí me gusta la pizza porque, no sé, tarda más, pero es más rápida. Para que vean cómo esta tecnología sirve para aquellos que postulan la pizza, aquellos que postulan la hamburguesa, y veamos en cuánto tiempo se inscribe, y vemos en el tiempo, podemos hacer un experimento en tiempo real, etcétera. Ojalá esto llegue a esto. Esto vamos a tratar de difundirlo a las personas, y vamos así, pizza o hamburguesa. Y a lo mejor ya tú vas a ver como hay gente que va a decir pizza de carne o pizza de caja, o le ponemos, un calzón. O no le ponemos piña, o un calzón, para que veas cómo no nos podemos quedar en una simple operación binaria. Encajonar en... Así, mira, Alexis, antes de que se te caiga la conexión. Y nos despida de una manera abrupta. Señores, Gracias. las redes. ¿Cuáles son sus redes para que la gente se comunique con uno? Alexis, nuestros correos. Viste que yo no sé llevar las cosas a veces como son. No, bueno, no es eso. Alexis Landaeta en Instagram y @ Escuela Blockchain
también en Instagram, allí nos podemos comunicar. Estamos a la orden, muchas cosas estamos haciendo, muchos proyectos vienen por allí. Estamos trabajando con la gente de Polkadot, hay cosas muy interesantes que estamos desarrollando. Por allí vienen buenas noticias, una academia para desarrolladores, grandes noticias vamos a venir transmitiendo antes que finalice el año, con el favor de Dios. José Antonio. Bueno, ya, muy sencillo, yo soy J. Schmucke, mi nombre en alemán es SHMUCKE, me consiguen en Twitter, Instagram, en LinkedIn, en YouTube, en todos lados con ese nombre. También me pueden buscar con mis proyectos, que son la Asociación FinTech y Forecast, que es el medio de pago. Carlos. Bueno, el más sencillito es el de Twitter, Carlos Gómez SDY, como la abreviación de Sydney, y a través de allí me contactan a través de un mensaje directo en Twitter o me contactan vía LinkedIn, que es el método preferido. Pero como es tan complicado, vamos a mantenerlo sencillo. Carlos Gómez SDY en Twitter. Y también lo malo de que sea un abogado el que no, porque esto no es dirección, el que modere esto, porque uno se le olvida llamar a las redes, etcétera. Y bueno, uno por lo menos no tengo cierto temor y me lanzo a las cosas. Por Instagram yo soy RJunC, por Twitter Roberto Junc, y por Cultura Jurídica ORG pueden buscarnos en Twitter y en YouTube, que es de donde está saliendo esta transmisión. Nuevamente, Carlos, Alexis, José Antonio, muchísimas gracias y vamos a ver qué cosas podemos sacar interesante. Genial, gracias. Algo bueno, seguro. Gracias. Chao, muchachos, éxito. Gracias. Chao.